El pastor nos está hablando de la palabra 1 Corintios 3, del 9 al 11. Pero yo le voy a decir en la Nueva Traducción Viviente, ¿ya? Bueno, el pastor nos habló en la Reina Valera del 60, pero vamos acá a leerla en la Nueva Traducción Viviente, ¿ya? Y bien, vamos a leer la palabra. Y perdónenme que les vuelva a pedir que se paren, pero tenemos que pararnos para escuchar la palabra de Dios, sobre todo la principal. Pongámonos de pie, por favor. Vamos a decir la primera palabra, sobre todo la que va a ser el motivo de la prédica. La palabra dice así de frente, dice en el 9, dice, pues ambos somos trabajadores de Dios, ¿no? Y aquí se estaba refiriendo Pablo, el apóstol Pablo, a otra persona, ¿no? Porque entre los dos estaban edificando al pueblo, ¿no? Apolo se llamaba, y dice, y ustedes son el campo de cultivo de Dios en el edificio de Dios, ¿no? Y si tratamos de entender, ¿no? Aquí Dios nos está comparando como un edificio, ¿ya? Y nosotros somos el campo de cultivo, lo dice ahí claramente. Y sigamos, dice, por la gracia que Dios me dio, dice Pablo, yo eché los cimientos como un experto en construcción. Ojo, ahora otros edifican encima, pero cualquiera que edifique sobre este fundamento tiene que tener mucho cuidado. Ojo, miren lo que dice. Pues nadie puede poner un fundamento distinto del que ya tenemos, que es Jesucristo. Y aquí está dando en otra versión, porque la idea es que con la ayuda de todas las versiones que tenemos de la Biblia podamos entenderla más, ¿no? Y conozcamos realmente lo que Dios nos quiere decir. Y claramente aquí nos está hablando de que nosotros vamos a sobreedificarnos, porque esa fue la palabra que el pastor nos habló, nos explicaba, ¿no? Y después la hemos desmenuzado en las diferentes devocionales que hemos tenido, ¿no? Es como, por ejemplo, dice en Colosenses 3, del 1 al 4, sí, pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Miren cómo nos dice, ¿no? Que busquemos las cosas de arriba. Ojo que aquí ya hemos empezado la vida cristiana, ya estamos entrando a vivir de una manera diferente, ¿no? Y claramente el apóstol Pablo nos explica, ¿no? Que busquemos las cosas de arriba, de las que vienen de parte de Dios, ¿no? Y nosotros tenemos que aprender a identificar qué viene de Dios. Pero yo les digo, ¿no? ¿Qué va a venir de Dios? Solo lo bueno. Inclusive cuando nos dice, da lo que tienes. Ustedes dirán, pero eso no es bueno. Sí es bueno, porque el Señor si nos dice que lo demos, es porque Él nos va a recompensar, es porque Él ya lo tiene preparado, pero quiere ver nuestra obediencia, quiere ver si nosotros estamos dispuestos a ceder, porque una cosa que al menos yo particularmente entendí, todo le pertenece a Él. Pero Él nos da la oportunidad, Él nos pone como administradores de lo que vamos a tener. Y si solo somos administradores, ¿quién es el dueño? Amén, Dios es el dueño. Mis hijas acá están presentes, ¿no? Yo digo mis hijas, ¿pero de quién son? De Dios, efectivamente. Pero Él quiere que tanto mi esposa como yo las eduquemos, pero sobre todo las edifiquemos para que salgan adelante y sean mujeres de bien. No, bueno, son mujeres, no tengo hijo hombre. Entonces, estando en esa idea, es cierto pues, ¿no? Por eso Pablo no se equivoca cuando dice que miremos las cosas de arriba. Y nosotros obviamente vamos a tener que dar y mostrarle, en este caso a nuestras hijas, eso, lo que viene de parte de Dios. Pero van a haber momentos de que le vamos a decir, no hija, no es así, porque también va a venir de parte de Dios. Aleluya. Bien, sigamos. Dice en el número 2 de Colosenses 3, 2, dice, poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Y aquí está siendo claro, ¿eh?
porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. ¿Cómo está nuestra vida? Escondida por Cristo en Dios. ¿Pero por qué dice que está escondida? Y ahí viene lo que dice en el 4, dice: cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces también vosotros seréis manifestados con Él en gloria. Y yo mismo esta frase no la entendía, este versículo, pero ahorita me acaba de decir: cuando yo me manifieste, cuando yo muestre que tú estás conmigo, que tú has llegado a acercarte, porque no vamos a llegar a ser como Él, pero nos vamos a acercar y vamos a luchar para eso y nos vamos a esforzar. Cada uno de nosotros tenemos un camino por recorrer. Para llegar es bien difícil, casi imposible, pero con Cristo lo podemos todo y nos vamos a esforzar para eso. Y ahí es donde nos vamos a manifestar, cuando mostremos que Cristo vive en nosotros, cuando mostremos que lo que hacemos lo hacemos para la gloria de Dios. Ahí vamos a manifestar eso. Ahí se va a decir: wow, Él es un hijo de Dios. Y no solamente esto es para mí, por si acaso, es para todos nosotros. Por eso cuando habla de la sobreedificación, no solo se refiere a los que son siervos, ¿no? A los que están, por decir, salen a predicar, tocamos, todo. No. Se refiere a todos nosotros, a cada uno de nosotros. Porque si nosotros somos el cuerpo de Cristo, como bien nos han explicado, en algún momento vamos a estar en ese punto adelante, donde probablemente estemos adorando, tocando, no sé, danzando, sirviendo, aleluya, o estemos como líderes, ¿no? Predicando a hermanos, familias. No necesariamente. Cuando yo les estaba diciendo que el Señor me habló con esa, el Espíritu Santo me habló y me dijo que yo dirigiera, no lo hice, no lo voy a mentir, pero me volvió a dar esta oportunidad ahorita, para que yo muestre que sí, aquel día que yo tendría pues pocos meses, ¿no? Recién había, para los que no conocen, salí de un derrame cerebral, pero Dios me llamó y vine hace 15 años y en ese momento que me dice: sal y dirige, yo la verdad tenía temor, ¿no? La vergüenza y tantas cosas que se nos meten en la cabeza. Pero en ese momento no lo hice, pero no lo hice porque no quería, sino porque era el yo personal, ¿no? El yo que tiene que ir desapareciendo poco a poco. A medida que vamos avanzando, ese yo va a ir muriendo. Aleluya. ¿Cuánto lo creemos, hermano? ¿Nadie lo cree? Uno nomás. Amén, amén. Sí, hermanos. Ese yo va a desaparecer. Y sigamos con la palabra. Sigamos con la palabra. Dice en Romanos 12:2, por favor, Romanos 12:2. Aquí el Señor me ha dado algunos versículos para que yo los diga, los explique y más que nada muestre algo claro, que ahorita voy a decir la palabra exacta, ¿no? Pero empezamos con la sobreedificación que nos corresponde a todos nosotros. Todos tenemos que ser sobreedificados, pero empezando por la decisión que tomemos, ¿no? Porque la sobreedificación es una decisión. Nosotros decidimos: yo decido ser hijo de Dios, yo decido seguir adelante, así como decidí casarme con mi esposa, ¿no? Que nos casamos aquí en Cristo, ¿no? Con mis 2 hijas aquí, decidí también que van a ser mis hijas y aquí están. Lo cierto es que Dios quiere que lo hagamos, quiere que decidamos eso, porque Él nos quiere bendecir. Él sabe que sus hijos son bendecidos y nosotros somos sus hijos, así que no nos sintamos mal si en algún momento no tenemos esto, no tenemos lo otro. No se preocupen, todo llega, todo llega. Y sigamos con la palabra. Romanos 12:2 dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Y aquí lo que nos está diciendo
es que vamos a tener un cambio de mentalidad. Cuando nos arrepentimos, yo recuerdo mucho cuando el pastor me fue a predicar la primera vez, ¿no? Que yo estaba en silla de ruedas y él me hablaba y una de las cosas que me explicó es que me decía que me arrepienta. Y yo le decía, ¿y yo de qué? Yo no robo, no, aunque me olvidé de algunas cosas que había hecho, pero en ese momento le decía, no robo, no me drogo, esas cosas no hago otras cosas que no le dije en ese momento, pero yo decía, no, ¿por qué me voy a arrepentir? Pero así pues la palabra poco a poco me fue entrando aquel día, pero cuando ya el pastor me seguía insistiendo, tienes que arrepentirte y sobre todo cambiar de manera de pensar. Arrepentimiento se escribe en griego, creo, metanoeos, creo que se escribe, que significa cambia de manera de pensar. Y yo al comienzo le escuchaba, pero fue después cuando acepté a Cristo es que ya entendí qué quería decir. Y aquí viene esta palabra que dice claramente que tenemos que transformarnos, ¿no? Y no pensar igual que como pensábamos en el mundo. Porque sí, el mundo nos va a atraer con sus cosas dulces, ricas, agradables. Nos va a jalar, va a querer que sigamos ahí. Pero Dios nos da esa oportunidad casualmente porque quiere bendecirnos, quiere tener hijos bendecidos, quiere tener hijos que estén danzando alegres en libertad, porque el pecado realmente sí nos oprime. Yo era fiel testigo y por eso me pasó lo que me pasó, pero al darme Dios la oportunidad no puedo retroceder, no puedo mirar atrás, dice una canción. Aleluya. Seguimos, miren, ¿y qué dice? Y miren la palabra que me daba el Señor. Mateo 6:33, que también todo lo que hemos dicho ya lo hemos escuchado, ya el pastor nos ha hablado muchas veces, pero miren lo que dice Mateo 6:33. Pero yo lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente, porque en el Reina Valera lo conocemos, ¿no? Hasta la saciedad. En la Nueva Traducción Viviente, Mateo 6:33 dice: busquen el reino de Dios por encima de todo lo demás y lleven una vida justa, y lleven una vida justa y Él les dará todo lo que necesitan. O sea, la palabra en Reina Valera dice primeramente buscar el reino de Dios y su justicia, y todo llega por añadidura. Acá la dice de otra manera, pero dicen exactamente lo mismo, que primero busquemos el reino de Dios, pero sobre todo su justicia, que no es mi justicia, no es la justicia de nosotros, es la justicia de Dios, que para algunos de nosotros, me incluyo a veces, no es lo que yo quiero, no es lo que yo quiero, es lo que Dios dice y así es, amén diríamos. Y eso es lo que Él quiere, que busquemos esa justicia. Y después sigue diciendo, y todo llega por añadidura, o como dice acá, y Él les dará todo lo que necesitan. ¿Por qué diríamos? Porque nos ama. Aleluya. Y ahora viene la parte que les estaba hablando, ¿no? Porque esto que he explicado o que el Señor me ha hecho ver de la sobreedificación, ¿no? Y de cómo realmente llegamos a Cristo y tratamos de entender lo que Él nos quiere hablar y lo que nos quiere decir. Hay una palabra que, bueno, mi hija me decía, el hermano de Deuteronomio, otra de mis hijas que no está acá, porque esta palabra yo siempre la decía, siempre en todo momento se ríe la hermana, sí hermana, así me decía. Este está en Deuteronomio 12:11, pero quiere decir algo muy importante que me ayudó a mí y espero que nos ayude a todos a que continuemos en el camino del Señor. Y esta palabra nos va a mostrar identidad con el lugar donde estamos viviendo. Me refiero a nuestra casa, la ICB. Identidad con nuestros padres espirituales, porque Dios nos puso, ¿no?, a nuestros padres espirituales con un solo propósito, que seamos edificados. ¿Y la sobreedificación de quién va a venir? De nosotros. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Viendo un ejemplo real, viendo un testimonio real en ellos. Por eso al menos yo no me cansaré cuando oro por los pastores
de decir claramente que son testimonio real, que tenemos un Dios vivo, un Dios que nos ama, un Dios que nos quiere, pero un Dios que está en todo momento mostrándonos su inmenso amor. Y así ellos, me refiero a nuestros padres espirituales, nos lo muestran a cada momento. Usted dirá, ¿pero cómo? Orando primero por nosotros. No, la primera vez que los escuché orar por mí, obvio que me llené de emoción, saber que alguien está diciéndole: Señor, Padre, cuida a mi hermano Fernando. Bueno, Fernando es mi nombre. Cuídalo, que le salga bien esto, el otro. Es tu hijo, él te ama. Señor, sé que tú lo amas. Y tantas cosas que decían que yo, wow, fue maravilloso para mí escuchar que alguien esté orando por mí. Y así, hermano, cada uno de ustedes, tenemos personas que están orando por nosotros. Ahora no solo nuestros padres espirituales, también vienen nuestros líderes, los líderes. También estamos orando por cada uno de los hermanos. También estamos pidiendo: Señor, que tal hermano, tal hermana haga lo correcto. Y obviamente nos entristecemos cuando no hacen lo correcto, pero no podemos hacer nada, solamente oramos. Y sigamos en la palabra, Deuteronomio 12:11, ya lo deben haber encontrado, y vamos a leerlo. Y la palabra de Dios dice: y al lugar que Jehová vuestro Dios escogiere. Realmente Dios escoge dónde vamos a estar. Él ya sabe, ya, inclusive los que todavía no vienen, ya que ahí están afuera en el mundo haciendo sus cosas, Dios ya sabe: tal persona va a ir a la ICB, tal persona va a ir a Vida en Cristo, tal persona va a ir a Esperanza de Vida. Dios ya lo sabe. Solo está amén, y solo está esperando que esa persona decida. Así como decidimos nosotros venir acá, así. Pero por eso dice la palabra, ¿no? Vuestro Dios escogiere para poner en él su nombre. Y miren lo que dice ahí: ahí llevaráis todas las cosas que yo os mando. Y aquí me voy a detener un rato para hacerles claros. Cuando dice todas las cosas que yo os mando, nos dice claramente: nada te pertenece, nada es tuyo, el dueño soy yo, dice el Señor. Pero uno dice: ¿pero por qué me dice? ¿Por qué me está quitando todo lo que yo he conseguido con mucho esfuerzo? Diríamos los que estamos en el mundo, porque todo lo que yo he comprado ha sido sacrificio mío. Eso yo lo decía inclusive. Pero ¿por qué nos dice eso? Solamente para darnos una perspectiva distinta de cómo debemos ver las cosas. Y sin querer también para enseñarnos a amar. Porque realmente cuando es nuestro amor, digamos que es un amor donde el egoísmo está claro. ¿Por qué? Porque uno dice: yo lo hice, yo lo conseguí, esto es derecho mío. Y por eso es que ahí es donde cometemos ese tipo de errores, ¿no? Que mostramos que realmente las cosas no es que no sean de Dios, sino que son mías porque a mí me pertenece y porque yo lo logré, cuando Dios no quiere eso. Por eso, al decirnos, ¿no?, que traigamos todas las cosas, ahí vamos a mostrar, ahí vamos a enseñar, o mejor dicho, ahí Él nos va a enseñar que todo le pertenece a Él. Pero no se queda tranquilo. Ahí nos dice: tú vas a ser un administrador. Y bueno, gracias a Dios, con la carrera que tengo de contabilidad, sé que es un administrador. Y yo solo les explico que no es el dueño de todo, pero es el que toma todo y puede hacer todo lo que quiera con lo que tiene. Pero como tiene un dueño, tiene que rendir cuentas. Tiene que decirle: ¿por qué lo hice así? ¿Y para qué? Para que cuando nos equivoquemos, porque nos vamos a equivocar, podamos arrepentirnos de nuevo y volver a empezar. Porque Dios nos da esperanza, nos muestra, ¿no? Y su palabra dice que todas sus misericordias son nuevas todos los días. Todos los días Él nos dice: ya te perdono. Todos los días espera que nosotros vayamos: Señor, ayer le grité a mi hija, aquí está mi hija presente, ayer le grité: perdóname, Señor.
Y el Señor me dice, anda, pídele perdón a ella. Y ya tengo que ir y pedirle perdón a mi hija. Pero así es el Señor, ¿no? Pero entendamos claro, como todo le pertenece y al hacernos administradores, quiere que aprendamos a cuidar, a defender, a mostrar de que tenemos un Dios real, un Dios que no se equivoca, un Dios que sabe lo correcto. Y así lo pude entender yo. Y así me pude identificar, porque también algo importante que me decía ahí es que yo te voy a poner en un lugar y tú te vas a identificar. Eres mi hijo, sí, pero también vas a ser hijo de esa casa. También vas a llevar todo a esa casa. Y aquí sigue describiendo, ¿no? Dice, vuestros holocaustos, vuestros sacrificios, vuestros diezmos, las ofrendas elevadas de vuestras manos y todo lo escogido de los votos que hubieseis prometido a Jehová. O sea, todo, hermanos, todo, pero con una sola fidelidad, que su casa, ojo, su casa, en este caso la ICB para nosotros, crezca y nos fortalezcamos todos al final. Aleluya. Bien, sigamos con la palabra. Y mi esposa me hizo ver aquel momento, ¿no? También cuando estaba yo en oración para la prédica, de que hay una palabra que también más o menos muestra eso, ¿no? Y esta está en Ruth 1:16. Ruth 1:16 dice la palabra, o está en la palabra. Ruth 1:16 dice, bueno, si no conocen la historia de Ruth, les pido que busquen el libro y que lo lean, ¿no? Es muy aleccionador lo que pasa, pero más que nada esta parte que es la más importante, cuando dice lo que voy a repetir, muestra aquí una identidad, que es lo que estoy tratando, o mejor dicho, lo que el Señor me dijo en la mañana que estaba orando, que lo ponga. Aunque ojo, esto ya me lo habló desde que el pastor me dijo, vas a predicar. Ya el Señor ya me iba diciendo en mi mente todos estos días, ¿no? Identidad, identidad. Y ahora bien, mire, ¿qué dijo Ruth? Respondió Ruth, porque Ruth, que como los que sabemos, ¿no? Era la nuera de una mujer, ¿no? Hebrea que había perdido, sus dos hijos se habían casado con dos extranjeras en Moab y ellos habían fallecido, así como el esposo de ella. Y Ruth le dice, cuando ya se estaban despidiendo, le dice, respondió Ruth, no me ruegues que te deje y me aparte de ti, le dice a su suegra, porque a donde quiera que tú fueres, iré yo, y donde quiera que vivieres, viviré. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios, mi Dios. Aleluya. Y realmente aquí ella mostró una identidad, ¿no? En este caso con su suegra. Y así es como Dios quiere que nosotros nos presentemos a nuestra casa, ¿no? Porque este es el lugar que Dios nos escogió. Miren, juntemos las palabras. Dios nos escogió un lugar donde su nombre es invocado. Aquí su nombre es invocado. Estoy hablando de mí. Entonces yo encontré mi identidad aquí. Su nombre es invocado y yo estoy acá. Después me dice, trae todo. Y para los que me conocen saben que yo doy todo por la casa. Que parte de mi vida, ¿no? Que ya desde los 47 años, ¿no? Que conocí a Cristo, estoy buscando agradar a Dios con todo el esfuerzo que pongo y que sé que ponen muchos, que ponemos muchos, ¿no? Solamente que Dios quiere siempre, ojo, siempre que demos todo. Y es cierto, a veces nos vamos a cansar, a veces vamos a pensar mal porque el diablo se va a encargar de ponernos ideas sobre pensamientos. Aleluya, tantas cosas que nos pone para distraernos, para sacarnos del contexto. Pero créanme, hermanos, que para mí, por ejemplo, no fue nada fácil, pero ahí estoy, esforzándome, luchando. Sigamos, ¿no? Y como decía Ruth acá, tu pueblo será mi pueblo y tu Dios,
mi Dios. Aleluya. Qué bueno y maravilloso es saber que Dios nos da esa oportunidad de que seamos parte de su pueblo, que seamos parte de cada momento que Dios ha puesto, cada instante que Dios quiere, aleluya, que le agradezcamos. ¿Cómo no agradecerle? Yo particularmente me levanto y le doy gracias a Dios, veo a mi amada y preciosa esposa, cómo me atiende, cómo me cuida, ¿no? Ahora que he estado un poquito malito, ¿no? Y eso obviamente borra todas las cosas cuando ella me contesta mal, me dice algo y las desecho. Y pongo primero eso, ¿no? Ese cariño que ella pone. Y gloria a Dios por eso, ¿no? Gloria a Dios. O a mis hijas, que también pasa algo parecido, ¿no? Hoy día mi hija, Leonela, me estaba dando, que había tenido una prueba en una clínica y no estaba tan bien, y mi hija me estaba dando en la boca. Aleluya. Yo, wow, y la miraba y decía, gloria a Dios, aleluya. ¿Cuándo? Pero mi hija ahí estaba. Pero lo cuento porque realmente es un premio al esfuerzo, ¿no? A la dedicación que yo le puse para que ella, ¿no?, sea mi hija. Bueno, para los que no saben, bueno, es hija de mi esposa, pero para mí es mi hija. Así como mi hija Ivonne Marie, que está por ahí, ¿no?, y mi hija María. Son mis hijas. Dios me dio la oportunidad de que sean mis tres tesoros, ¿no? Y que yo pueda esforzarme por ellas, ¿no?, sacrificarme por ellas. Porque ahí viene lo que explicaba hace un momento, ¿no? Él quiere que seamos administradores, pero hay momentos en que tenemos que mostrar. Y ahora vamos a la palabra que está en Génesis 45, del 5 al 8. Génesis. Pero quiero que tengamos claro todo lo que se está hablando. Realmente lo que Dios está queriendo mostrarnos es que debemos tener una identidad, que al lugar que Él ha escogido que estemos, ahí pongamos todo nuestro ser, toda nuestra forma de pensar nueva, obviamente, nueva, ¿no? Porque ya las cosas viejas pasaron, ya hemos hablado de esta palabra, ya lo hemos dicho, todo lo anterior quedó atrás, ahora somos distintos, estamos en un pueblo diferente, donde Dios me dice, tú vas a ser mi hijo y tú eres parte de mi pueblo. Y yo particularmente le creí, yo entendí que así como me explicaba el pastor, mi padre espiritual, yo solo le decía, amén, amén Padre, amén Señor, yo te creo a ti. Y todo lo que ha ocurrido en todos estos más de 15 años es solo para mostrar que tenemos un Dios real, que tenemos un Dios que nos ama. Y todo lo que ha hecho, realmente supo por qué lo hacía. Y ahora vamos a Génesis, a la palabra, y con esto termino con las palabras. Vamos a Génesis 45, del 5 al 8, que también es una historia conocida, es la historia de José, y esta es una palabra que él le dice a sus hermanos, ¿no?, en un momento cuando él ya había pasado todo lo que llegó a suceder, todo lo que le habían hecho, todo lo malo, todo lo que sucedió. Pero él, miren lo que dice. 45:5 dice, ahora pues, no os entristezcáis, ni os pese de haberme vendido acá. Miren lo que decía José. Le decía a sus hermanos que no les pese que lo hubieran vendido, porque ellos lo habían vendido, José. Y que vengan tus hermanos, mis hermanos, y te vendan. ¡Wow! ¿Cómo nos vamos a sentir? Algunos tendremos odio, rencor, tantas cosas que vienen a nuestra mente. Pero miren lo que les dice José cuando ya se reúne con ellos. Ahora pues no nos entristezcáis, ni os pese de haberme vendido acá, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros.
Pues ya ha habido 2 años de hambre en medio de la tierra y aún quedan 5 años en los cuales ni habrá arada ni siega. Y miren lo que sigue diciendo. Y Dios me envió delante de vosotros para que preservaras posteridad sobre la tierra y para daros vida por medio de gran liberación. Amén. Amén, pastor, amén. Así pues, miren esta parte, o escuchen, perdón. Así pues, no me enviasteis acá vosotros. O sea, miren lo que decía José, que sus hermanos no lo habían enviado, que ellos sí, se les cruzó en la mente, sí, hicieron la acción de agarrarlo y aventarlo en un pozo y después venderlo como esclavo. Es cierto, cualquiera de nosotros, no sé, tendría cólera, qué sé yo, tantas cosas que el diablo pone en nuestra mente, en nuestro corazón, todo se nos cruzaría. Pero dice José, sino Dios que me ha puesto por padre de Faraón y por señor de toda su casa y por gobernador en toda la tierra de Egipto. O sea, José aceptaba y reconocía que lo que había pasado, todas esas cosas malas que le sucedieron, porque obviamente son malas, que te vendan, que te digan tantas cosas malas, obvio, son malas. Pero él decía, ustedes no me enviaron, ustedes no lo hicieron, fue Dios, porque había un propósito especial. Y ahí, regresando a la identidad que les estaba hablando, es algo parecido a lo que me pasó a mí. Cuando me dio el derrame cerebral, cuando estaba postrado, por algo lo hizo Dios, porque quería mandarme a esta tierra, a este lugar, porque Él quería poner en mi mente, ya en mi corazón, que me amaba y que hacía lo mejor para mí. Y por eso me pasó lo que me pasó. Pero ya pasaron más de 15 años. Aleluya. ¿Y cómo no darle gracias a Dios? Por eso la canción dice, encontré lo que buscaba. Pero ese momento que Dios me permite buscar, Él lo hizo con mucho amor. Y así usted dirá, sí, pero estabas en silla de ruedas, estabas que no podías moverte, no podías movilizarte. Hermanos, hace 15 años y ustedes me ven aquí parado. Para los hinchas jugamos fulbito todos los domingos, ¿no? ¿Por qué? Porque Dios me dio libertad, me dio sanidad y me dijo, hijo, corre, corre. Pero ¿cómo no darle gracias a Dios? Perdonen. ¿Cómo no decirle gracias a mis amados pastores? ¿Cómo no celebrar este día 1 de marzo? Aleluya. O el 10 de febrero, pastora. ¿Cómo no estar contentos? Y como le escribí al pastor, ¿cómo no regocijarnos con él en ese momento? Realmente Dios ha sido bueno. Y ojo, no solo conmigo, con todos. Pero somos nosotros, por eso dice, sobreedifiquemos. Inclusive el pastor nos mostraba los elementos, ¿no? Oro, plata, piedras preciosas. Pero no miremos, ¿no? O no lo hagamos con madera, con heno, con hojarasca. ¿Por qué? Porque son cosas perecederas que van a agarrar y se van a quemar cuando venga la prueba. Porque prueba va a haber, para todos va a haber prueba. Pero si nuestra identidad no está clara, yo soy hijo de Dios, yo soy hermano de Cristo, Cristo está conmigo. Si no lo tenemos claro, Dios me ha puesto en un lugar que Él me escogió, que Él quiere que yo esté, y ahí llevaré todo. Y así dice su palabra. ¿Cómo no voy a estar agradecido? ¿Cómo no le voy a dar gracias?